sursum corda. Sursum corda, levantemos el corazón. Conversación con Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, transmitida por Radio María Uruguay, sábados y domingos a las 12 horas. Mis amigos de Radio María y otros que escuchen en otro momento, quiero proponerles una reflexión sobre la adoración y el culto. La vez pasada conversamos sobre que somos un pueblo de propiedad del Señor, pueblo de su propiedad, le pertenecemos, porque Él ha hecho alianza con nosotros, haciendo alianza con Abraham, creció con su pueblo en el Sinaí, y ha hecho la alianza definitiva por Jesucristo, por su muerte y resurrección. Ahora bien, la pertenencia, el fin de la alianza es ser de Dios. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Por cierto que el ser de Dios tiene muchas dimensiones. Toda la vida tiene que ser para Dios. Sí, toda. Bueno, ¿no puedo descansar? No, el descanso es si es voluntad de Dios y es don de Dios y se ofrece a Dios. Pero es para Dios. El último fin de todo. Aunque hay fines medianos. ¿Sí? Yo como para alimentarme, pero para recibiendo el don de Dios. Por eso hay que siempre que ofrecer la comida, el sacrificio de acción de gracias a Dios, dándole gracias. Si no, es quitarle justamente el ser de Él, el reconocer que Dios lo da y el querer adorar a Dios en el acto tan simple de comer. Pero digo, toda la vida es de Dios. Pero quiero de un modo especial conversar con ustedes sobre la adoración y el culto, porque el pueblo de Israel, de propiedad de Dios, está consagrado al culto de Dios. El pueblo de Israel, y así se lo dice Moisés al faraón, ¿no? Tenemos que ir a dar culto a Dios donde Él nos indique y como Él nos indique. Por eso tenemos que llevar nuestros ganados, porque será aquello que el Señor nos indique ofrecer. Y el culto, el Nuevo Testamento, Jesús dice, busca adorar al Padre, adoradores en espíritu y en verdad. Y Jesús se consagra, se santifica, se entrega a la gloria del Padre. La cruz de Cristo es también un acto de culto, de adoración de la voluntad del Padre y de ofrenda a Él. Y, por cierto, después toda la vida cristiana. Es ello, y nace la Iglesia con sus momentos cultuales, que es la oración pública de la Iglesia, la liturgia de las horas o el oficio divino y la Eucaristía. Por supuesto, también los sacramentos son actos de culto. ¿Qué es lo primero que señala adorar o dar culto? Es que el fin es Dios. Esto, en nuestra cultura está hecha toda que el fin somos nosotros. Dios también, pues, si somos creyentes, pero casi porque tiene que ayudarnos, para que nos realicemos, en fin, para que arregle algunas dificultades, lo cual todo es verdad. Él nos salva, Él nos ayuda, pero la finalidad aún de esa ayuda y es el culto. El culto es por sí mismo, adorar a Dios. En inglés, de la misa, se llaman worship, o sea, adoración. También en alemán se trata de es el servicio de Dios. Entonces vamos a celebrar o simplemente a oír misa. Es pobre. Es el dar culto y quisiera que, fíjese que está tan perdido que los dos términos están o en desuso o mal usados. Dar culto, llaman obra de culto a una película que tiene la gente que la sigue, que le gusta mucho. No, el culto es el culto a Dios, ¿no? Es el verdadero culto. Es el deber de reconocer a Dios como Dios y el pertenecerle y el querer agradar a Dios.
no porque sea un ricachón de brazos cruzados que está esperando que nosotros le demos, lo reconozcamos por su fama, tal, algo. No, es porque realmente reconocer a Dios como Dios, o sea, por encima de todo, totalmente otro. Eso es lo que significa la palabra santo en su origen. Santo, santo, santo. El totalmente otro, ante el cual los mismos querubines se cubren con sus alas, porque no se puede estar en la presencia de Dios. El sentido de la grandeza de Dios y la grandeza de su don, que nos ha amado con una... Sí, el mayor acercamiento también hace que sea inmenso, y por eso tenemos que darle culto y adorar. Que adorar no es querer mucho, también, sí, Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la fuerza. Adorar es quedarse casi en suspenso. Pues tendremos que decir algo, pues nosotros nos vaciamos en suspenso. Dios es Dios, Dios mío, qué grande eres, dice el salmista. Y bueno, y queda absorto. ¿Sí? Y adorar es el acto de plena aceptación de que el sentido de todo Dios, que yo no soy el fin de mí mismo, ni tampoco la comunidad, ni tampoco la familia. Y que es realmente importante la familia y hay que defenderla, pero la familia como todo tiene su verdadero sentido en buscar la voluntad de Dios y adorar a Dios. Así pues, estamos llamados y tenemos que ser conscientes que precisamente lo que ha ido creando la humanidad, sobre todo la humanidad occidental, porque no es igual en Asia ni en África, la humanidad occidental ha sido el rechazo del lugar de Dios como Dios. Empieza en parte, el problema de Dios, si existe, no existe, en fin, a ver, que Dios tiene que justificar, hay mal, cómo va a haber Dios, en fin, y además nosotros pensando cómo arreglamos el mundo con nuestras ideas. Todo eso tiene algo de verdad, como siempre. Hay el mal, y como Dios es bueno. La última respuesta, ¿saben cuál es? El silencio, la adoración. No quiere decir que no haya respuestas, ni siquiera la última es Cristo crucificado y resucitado. Pero para decir que se puede pensar, pero no es lo último. Y es el atrevimiento que yo diga, no, a ver, Dios existe si me parece bien que exista en estas condiciones. Justamente en la falta de adoración, la falta de culto, la falta de que Dios es Dios. Yo puedo pelearme con Dios, como Job, pero reconociendo que Dios es Dios, no con mi atrevimiento y mi soberbia pseudo-intelectual, que vamos a ver si es Dios, si a mí me parece. Y lo mismo, yo no lo necesito, yo por mi cuenta me arreglo, y tanto me arreglo por mi cuenta que cuando termine este mal, ahora vamos a tratar de matarnos porque falta la adoración, aún ante el mal y aún ante la muerte. Es verdad que allí, yendo a las comisiones del Parlamento, no se va a usar este argumento que yo voy a decir ahora, porque hay que usar los argumentos, digamos, de moral natural, de ley natural. Pero el último término, la eutanasia, el que decir, yo ya no sigo más para vivir, más no quiero vivir de esta manera, o tú, vamos a ver, ya no molestes más, lo que sea. Con todo lo desastre que es que cada vez donde se permite, cada vez se hace más normal. La eutanasia es casi el autocastigo, porque es el fin de haber negado el lugar de Dios en la vida y por lo tanto también en la muerte. La adoración, pues, pide, en primer lugar, oración, pedirle a Dios la gracia de la adoración. Porque seamos triviales, digamos, nos vamos a la banalidad, entre otras cosas, sea porque no tengamos respuesta, sea porque seamos débiles, sobre todo porque estamos sentados en nosotros mismos, y además porque Dios es más grande que nosotros. Por eso la adoración está unida también al silencio, ¿sí? Y al silencio de Dios. Dios no tiene por qué responderme a mí en cada momento. Eso que ha dado la respuesta total enviando a su Hijo, tal modo que dice San Juan de la Cruz, que después que se expresó por su Hijo, que es su verbo,
Dios quedó como mudo, está todo dicho. Lo que quiere decir que no esté todo comprendido para mí en la palabra de Cristo, en su carne, en su muerte o resurrección. Adorar pide también, como es lógico, bueno, en seres humanos, todos somos los ángeles, pide un tiempo, ¿sí? No es que aprieto el botón y adoro, pide una dedicación. Si fíjense para cualquier deporte qué dedicación entrega el atleta, para cualquier profesión, bueno, para estar ante Dios también. Y nosotros no tenemos tiempo. No, sabe, padre, no rezo porque no tengo tiempo. El tiempo se elige. El tiempo se elige. No existe un tiempo para ir suelto. Yo tengo el tiempo que, el fondo que quiero. Sí, habrá dificultades y exigencias, pero yo elijo. Porque así como elijo dormir a un momento dado, o elijo también distraerme, el tiempo de silencio para Dios y la adoración. Dios nos ha regalado. La iglesia es la escuela de oración, y debe serlo. No le pidamos todas esas cosas, las que el mundo acepta. Este mundo que se ha cerrado a la adoración, acepta la iglesia en cuanto haga obra social. Que la iglesia no hace obra social, vive la caridad por la adoración de Dios y por el amor de Dios y por el amor de Jesucristo. No simplemente para, digámoslo así, para cumplir o para hacer un bien, que hace bien y ve al otro. La adoración no nos separa del sentido. Dice, no, porque entonces reza y entonces no ve al otro como el otro. Sí, porque adora a Dios, puedo llegar a respetar lo más hondo del otro, que precisamente está llamado y es a ser hijo de Dios y adorador de Dios. No es simplemente un ser con problemas, es un adorador de Dios. Y yo tengo que adorar a Dios en sí mismo y en el amor que Él le tiene a esta criatura. Pero volvemos a que el centro es el amor de Dios, la adoración de Dios, y que eso pide una elección de tiempo. Yo siempre digo, no hay vida cristiana sin más o menos un mínimo de media hora de oración diaria. ¡Uy, padre! ¿Dónde te voy a sacar todo eso? Pues una media hora. Porque tiene que haber una oración a la mañana, lo menos de 5 o 10 minutos, porque recibiré el día de manos de Dios, adorando a Dios, dándole gracias, ofreciéndose ese día, estando ante Él, escuchando alguna palabra. La iglesia lo hace en la oración de laudes, por cierto, que es el modo mejor unirse a laudes. Y tiene que haber otro al cerrar el día, pero no ya en la cama, eso se llama completa, la oración, que es una oración muy linda. No, consciente, al atardecer, mejor si puede ser antes de comer, mejor si puede ser comunitaria. Y eso son vísperas, un tiempo, estos 5 o 10 minutos, hay que mirar el día dando gracias, hay que tomar los salmos, el Señor nos ha dado los salmos. Repito, la iglesia lo tiene en la hora de víspera, si no se puede hacer plenamente, ¿sí? Y después, junto a este ritmo básico de la mañana, de la tarde y el eco antes de irse a dormir, más completa, está el escucharlo a Dios. ¿Sí? Tener 5 o 10 minutos para estar con ella más gratuitamente, sea escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre se escucha, nunca se lee, se escucha. Digo, claro, que si yo estoy solo, tengo que leerla de una forma y mejor en voz alta, pero es para escucharla. Y la liturgia siempre se escucha, ¿sí? Porque es el acontecimiento de que Dios habla, ¿no? Y estar con Él, y adorarlo, pedirle. Así que por eso digo que es el mínimo de tiempo y de respiración. No alcanza con respirar intensamente media hora. Hay que respirar todo el día. Lo mismo la oración imprescindible antes de las comidas. No es para pedir que la comida no nos haga mal y que sea buena, no. Es para vivir adorando en la vida. No existe la vida medio tanto, no. La vida que da Dios. Y eso es el alimento, el pan.
el pan que pedimos de cada día y el pan que recibimos. Y tenemos que recibirlo de manos de Dios y ofrecérselo dando gracias. Comer es un acto ritual, un acto de adoración. Nos estaremos pensando todo el tiempo en eso y por eso tiene que estar el momento explícito. La mayor secularización, ir contra la adoración en nuestra cultura es la pérdida de la oración, la acción de gracias, el sacrificio a Dios, la ofrenda a Dios en cada comida. Y las familias tienen que tenerlo y recuperarlo, y cada uno. Entonces, comer sin dar gracias a Dios es un acto de ateísmo, un acto de negación de la adoración de Dios que nos da el pan que le hemos pedido, el pan que Él nos concede. Y por cierto, lo más pleno es el mismo culto, que la Iglesia, son la liturgia de las horas, el oficio divino, que algo lo señalé, laudes y vísperas, los sacramentos, cada acto, un bautismo no es una reunión simpática de la familia, es un acto de culto a Dios que engendra un hijo por la pasión de Cristo. Pero quedándonos con lo principal, que es la misa. Pero también la misa debe ser vivida como servicio de Dios, como acto de adoración. El fin de la misa es Dios mismo. El fin de la misa es que el Señor nos haga vivir para Él. Y también aquí hay una invitación a ver cómo celebramos, tanto en los actos internos, si nuestra alma es un alma de adoración, si realmente nuestra alma es un templo de silencio ante Dios, y también la forma de celebrar. Hay que decir con cierta valentía, cierta sinceridad, sin pelearse, pero de que en gran parte mucho ha entrado en nuestro culto y en nuestras mismas misas un sentido de este mundo que no adora. Entonces las misas tienen que ser agradables, y agradable es que me suene al oído lo que escucho en la radio, en fin, o Spotify, lo que sea, pero entonces no es que deje de ser agradable, tiene que ser de adoración. Por eso la música sacra siempre es en el silencio. Por eso no usa cualquier instrumento. Casi el único que usa propiamente es la voz, y aún una voz al unísono. No impide el órgano en primer lugar y algún otro. Pero digo, en primer lugar es el silencio, y si rompe el silencio, se atrae por sí misma, si nos distrae, qué lindo, qué lindo, qué... No es para qué lindo, aunque debe ser bella, pero tiene la belleza de vuelta de la adoración, del sentido de Dios, de que es para Él, y para pedir que con su gracia nos introduzca en su presencia. Y en este sentido, también es necesario una reflexión y un cambio en cómo se celebra y en qué queremos, porque a veces son los sacerdotes que hacemos mal, a veces son los laicos que piden, no, que me gusta esto, que me gusta lo otro, o el grupito que es lo que sabe. También tenemos mucha ignorancia. O sea, nos hemos desprendido en gran parte de la escuela de culto y adoración que es la liturgia de la Iglesia, al querer inventarla con los elementos que tenemos, un poquito de folclore, un poquito de pop y un poquito de palabra nuestra. Cuando la liturgia sobre todo es con la palabra divina, con la escritura, canta y reza con la palabra y canta con las palabras de la Iglesia. No voy a entrar acá en todos los detalles, pero sí una invitación a ello. Y bueno, y hago un poco de dos propagandas, por decirlo así. Una, que, bueno, yo con otro grupo prestamos el servicio, pobre, con pocos medios, de, que llamamos Sursum Corda, arriba los corazones, ¿sí? Porque discipulado de conversión a la liturgia, de conversión al culto, porque pide una conversión, un poner en el centro a Dios, y la humildad, pues un discipulado de dejarnos llevar por la Iglesia.
Y entre otras cosas, bueno, tenemos ahí algunos elementos en las redes, pero en otras cosas, 3 veces por mes celebramos la liturgia en forma solemne. Solemne en liturgia no significa ni raro, ni significa, usted puede tener un coro de 200 personas y no ser solemne. Solemne es según la iglesia lo considera, que el canto sea de la iglesia, los ministros, las acciones, los ritos. Es la iglesia que celebra. Y en lo posible el mismo rito cantado, las oraciones, las lecturas, porque esa es la liturgia solemne, que, como dice el concilio, es la forma más noble de la liturgia del culto. Nosotros lo hacemos 3 veces por mes e invito, no quiero sacar a nadie de su parroquia donde está, ni de su grupo, no compito con nadie, pero puede ser ocasión de apoyar y de aprender, o si quieren, de entrar un poco más en el culto y aprender. Nosotros los primeros sábados de mes, a las 18 horas, celebramos la misa solemne en la iglesia Nuestra Señora del Carmen de la Guada, en la Avenida Libertador. Los terceros sábados de mes celebramos la misa solemne, esta en canto gregoriano, o sea, tomando el canto más propio de la iglesia, que es el canto gregoriano, que es el canto propio del rito romano, el rito latino que tenemos nosotros. Ese es los terceros sábados de mes a las 17:30 en la iglesia de los Vascos, en la calle Julio Redioves. Y los últimos domingos de mes a las 17:30 en la iglesia del santuario de Jesús resucitado de Tres Cruces. Así que son 3 veces por mes. Bueno, es ocasión, porque un esfuerzo, lo hacemos y pedimos también la colaboración del ministro, cantores, en fin, etcétera. Los primeros sábados a las 6 de la tarde, 18 horas, en la iglesia de la Guada. Los terceros sábados a las 17:30, antes, en la iglesia de los Vascos, Julio Redioves, y los últimos domingos de mes, a las 17:30 también, en misa solemne en español, en el santuario de Jesús resucitado. Y el segundo aviso que voy a dar, por decirlo así, escuchen el grano de mostaza 131, aquí en la radio, sigue a continuación, porque sigo con este, digamos, más que tema, este punto central, tomando parte de la homilía que dijo el cardenal Sará en Francia, que está muy central y puede ayudarnos también más. El Señor nos conceda adorarlo en espíritu y en verdad, porque es justo y necesario. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sursum corda. Gratias agamus Domino Dio nostro. Esta conversación sursum corda, levantemos el corazón, como señor Alberto Sanguinetti Montero, se transmite por Radio María Uruguay los sábados a las 12 horas y enseguida le sigue Un grano de mostaza, también de Monseñor Alberto Sanguinetti Montero.